Imagina por un momento que todo lo que le cuentes hoy a tu nieto se convertirá mañana en la voz de su mente. Carl Gustav Jung solía decir que somos herederos no solo de los traumas y las sombras de nuestra familia, sino también de sus sueños incumplidos, sus miedos irresolutos y los silencios que nadie se atrevió a romper. A medida que envejecemos, surge en nosotros una necesidad casi urgente de transmitir todo lo que hemos vivido, como si nuestros recuerdos tuvieran que sobrevivir a cualquier precio. Sentimos que, si no lo contamos todo, algo de nosotros se perderá para siempre. Pero ¿es necesario compartir todo? ¿Acaso abrir ciertas heridas antiguas ante quienes aún tienen el alma en formación no es en realidad una forma de condenar al otro a cargar con algo que nunca debería ser suyo? Jung decía que lo que no enfrentamos en nosotros mismos terminamos infligiéndoselo a los demás. Quizás por eso tantos ancianos, en su impulso por confesar sus dolores, terminan sin querer dejando una herencia emocional que se convierte en una carga. Hoy descubrirás por qué algunos temas deben permanecer guardados o transformarse en sabiduría silenciosa, porque ciertas conversaciones no son solo recuerdos inocentes, son semillas de angustias que germinan en la mente joven y crecen a lo largo de toda una vida. Es natural querer prevenir, alertar, enseñar. Es legítimo desear que tus nietos no repitan tus errores y sufrimientos. Pero hay una línea muy fina entre orientar y transferir, entre aclarar y contaminar, entre amar y utilizar al otro como receptáculo de las propias frustraciones. Si ya ha pasado de los 50, tal vez conozca bien ese impulso de orientar, alertar e incluso desahogarse con sus nietos. Quizás sienta que su historia es un valioso manual que no puede quedar inédito. Pero lo cierto es que no todo lo que vivimos tiene que compartirse con la nueva generación. Algunas experiencias, si se relatan sin cuidado, no inspiran valor, sino que despiertan miedo. No enseñan discernimiento, alimentan la desconfianza, no fortalecen el carácter, solo debilitan la esperanza. Por eso Jung creía que parte de nuestra madurez consiste en aprender a respetar el límite entre la necesidad de confesar y la responsabilidad de proteger. El silencio, cuando nace de la conciencia y la compasión, puede ser una forma mucho más noble de amor que las palabras impulsivas. Silenciar ciertos relatos no significa negar quién ha sido, sino reconocer que cada persona tiene derecho a vivir sus propios descubrimientos sin cargar con un bagaje que no le pertenece. Tus nietos no han venido al mundo para rescatar tu historia, han venido para escribir la suya. Depende de ti decidir si quieres ser la voz que los fortalece o el eco que los confunde. Reflexionemos juntos sobre estos 7 temas que, según las ideas de Jung, merecen cautela y a menudo silencio. Porque al fin y al cabo, amar es también saber callar cuando la verdad no cura, solo hiere. Y sobre todo, confiar en que la vida tiene sus propias formas de enseñar lo que cada alma necesita aprender. Entre todas las historias que comparten los abuelos, quizá ninguna esté tan cargada de proyecciones como los relatos de sus propios dolores amorosos. Ese momento en el que, sintiendo el peso de todo lo que has vivido, decides contarle a tu nieto que fuiste traicionado, engañado o humillado por alguien que juraba amarte. Puede parecer solo un gesto de sinceridad, como si, al compartir tu sufrimiento, estuvieras previniéndole de que algún día le harían daño de la misma manera. Pero Carl Jung advertía, la mente del niño es una tabla rasa, un campo abierto donde cada palabra pronunciada por una figura de autoridad echa raíces que pueden durar toda la vida. Cuando dices, aunque sin darte cuenta, que el amor siempre acaba en dolor, que las personas siempre traicionan o que nunca se debe confiar en quien dice amar, no solo estás contando un episodio, estás moldeando una visión del mundo, estás sugiriendo que el amor, por definición, es un riesgo mayor que una alegría. Y si ese mensaje se repite a lo largo del tiempo, tu nieto interpretará el afecto como una trampa. Lo que podría ser solo un aprendizaje se convierte en un modelo distorsionado de la realidad. Jung llamaba a esto contaminación psíquica. Cuando los sentimientos mal elaborados de una generación se instalan, silenciosamente, en el inconsciente de la siguiente. Esta contaminación es sutil,
porque suele transmitirse a través de confesiones emocionales. El adulto, a menudo agotado por el peso de sus recuerdos, busca alivio en su nieto. Y este, que aún no tiene la estructura emocional para diferenciar lo que es historia de lo que es norma, comienza a desconfiar de los demás incluso antes de experimentar el amor por sí mismo. Quizás pienses que contar cómo te traicionaron es una forma de enseñar prudencia, pero en la práctica, ese recuerdo no crea discernimiento, crea miedo. En muchos casos, el niño crece creyendo que la única forma de protegerse es mantener la distancia, cerrarse, desconfiar incluso antes de conocer, y así, lo que era una intención de ayudar se convierte en una profecía autoimpuesta que puede cumplirse por pura precaución. Al fin y al cabo, quien cree que amar es peligroso, acaba construyendo relaciones frías o huyendo de ellas por completo. Si, en algún momento, sientes que necesitas compartir esos recuerdos, intenta hacerlo con conciencia. Cuéntalos de forma neutra, sin tono amargo, sin detalles que solo interesan al adulto herido que fuiste. Di que sí, que el amor implica riesgos, pero que también puede ser la fuente de la mayor alegría y realización. Explíquele que todas las personas tienen sus propias fragilidades y que, por eso, es imposible amar sin correr el riesgo de sufrir. Jung recordaba que cada alma tiene su propio camino para descubrir el amor y el dolor. No le robe ese descubrimiento con sus advertencias cargadas de miedo. Deja espacio para que tu nieto aprenda a confiar en sus propios instintos, a caer y levantarse, a elegir y a decepcionarse con dignidad. La vida no necesita guiones preparados, se escribe en cada encuentro. Si sientes ganas de advertir, cuenta también las historias bonitas que has vivido, las amistades que han valido la pena, los gestos de ternura que han curado viejas heridas. Enséñale que la decepción no lo define todo. Es solo un capítulo que pasa. Cuando tus nietos te escuchen hablar del amor sin rencor, se darán cuenta de que es posible envejecer con el corazón intacto, porque al fin y al cabo, la mayor herencia que puedes dejarles no es la advertencia de que el mundo es cruel. Es el recuerdo de que, a pesar de todo, amar siempre vale la pena. Si te gustan las reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Jung decía que lo que no se afronta en la generación anterior se manifiesta como destino en la siguiente. Creía que las familias viven a menudo en círculos invisibles de repetición, como si ciertas historias tuvieran que actualizarse continuamente hasta que alguien se atreviera a interrumpirlas. Cuando sacas a relucir viejas discusiones, peleas con tus hermanos, resentimiento por decisiones que tomaron tus padres, disputas por dinero o reconocimiento, e involucras a tu nieto en esos relatos, sin darte cuenta lo estás invitando a participar en una guerra que no comenzó con él. Quizás al contar esas penas, sienta alivio. Quizás piense que compartir esos dolores ayudará a aclarar quién tenía razón y quién se equivocó. Pero en la mente de un niño o un adolescente, esa información no llega como hechos neutrales. Se convierten en lazos de lealtad invisibles. Tu nieto puede sentir que amar a quien tú rechazas es una forma de traición. Puede pensar que necesita demostrarte su lealtad tomando partido, o cargar con una culpa difusa por desear la cercanía de alguien a quien tú preferirías olvidar. Imagina por un momento una semilla plantada en tierra fértil. Así es como los resentimientos antiguos se alojan en la imaginación juvenil, silenciosos, pero listos para germinar. Más tarde, surgen dificultades para convivir, juicios precipitados, distanciamientos que nadie entiende de dónde vienen. Y entonces, sin saber cómo, tu nieto puede crecer repitiendo exactamente el mismo guión de desunión que tanto detestaste vivir. Esto no significa que debas fingir que todo fue perfecto. No es necesario inventar una historia de color de rosa. La vida de nadie está exenta de conflictos, y es saludable que los jóvenes sepan que las relaciones humanas son complejas. Pero hay una diferencia fundamental entre contar con equilibrio y descargar emociones que tú mismo aún no has elaborado. Compartir el conflicto sin conciencia no libera, solo perpetúa el guión. Jung creía que cada individuo tiene derecho a formarse su propia percepción sobre quién forma parte de su familia. Cuando ofreces tu versión cargada de dolor sin contextualizarla,
estás contaminando esa libertad. Tu nieto no es tu confesor, ni tu aliado en batallas antiguas. Necesita espacio interno para descubrir por sí mismo quién es cada persona, sin que tu opinión pese como una sentencia. Por eso, cada vez que sientas ganas de reabrir viejas heridas, detente un momento y pregúntate, ¿esto traerá paz o solo reavivará el conflicto? ¿Acaso esta historia no pertenece más al pasado que al presente? Si la respuesta es incierta, tal vez sea mejor transformar el desahogo en una reflexión silenciosa. Hay dolores que solo se curan cuando dejamos de repetirlos en voz alta. Si aún así deseas contarlo, hazlo con distancia y humildad. Explica que esa es solo tu visión y que todas las historias tienen diferentes versiones. Anima a tu nieto a observar, a sentir, a llegar a sus propias conclusiones, porque el mayor regalo que puedes hacerle no es un inventario de rencores, sino la confianza de que puede construir nuevas relaciones, libres del peso que el tiempo ha dejado en su corazón. Recuerde que cada generación tiene la oportunidad de romper los ciclos que hirieron a la anterior. Quizás al elegir el silencio consciente, esté ofreciendo finalmente esa oportunidad de libertad. Hay una diferencia muy clara entre alertar sobre peligros reales y proyectar sus inseguridades más profundas sobre alguien que aún está comenzando su vida. Muchas personas mayores, tras décadas enfrentándose a dificultades, acaban creyendo que la única forma de proteger a sus nietos es advirtiéndoles de todos los males del mundo. Pero, como advertía Carl Jung, cuando esta preocupación se mezcla con una angustia no elaborada, nace la contaminación psíquica. El miedo que no pertenece al joven se aloja en su mente, moldeando su sentido de la realidad. Quizás ya se haya escuchado decir frases como «El mundo está cada vez peor», «La gente ya no tiene carácter», «Ya verás cómo todo se derrumba cuando seas mayor», o «En el fondo, nadie se preocupa por nadie». Puede que incluso crea que solo está preparando a su nieto para lo que vendrá, pero, en realidad, le está enseñando a sospechar antes incluso de experimentar. El niño, que ve naturalmente las posibilidades y alimenta la esperanza, pasa a interpretar la vida como una sucesión de amenazas y decepciones. Jung decía que todo pesimismo sin filtro nace de una proyección. Lo que tememos en nosotros mismos, lo proyectamos en los demás para intentar controlarlos. Cuando afirmas que el futuro será solo una repetición de tu peor pasado, estás diciendo sin darte cuenta que ya no crees en la transformación. Y esa incredulidad es contagiosa. El miedo no se transmite como información neutra. Se pega, se infiltra, se convierte en un filtro. Por supuesto que existen peligros reales. Sí, hay violencia, injusticia, soledad, pero también hay amabilidad, descubrimientos, encuentros. Cuando le ofreces a tu nieto solo el lado oscuro, le estás robando la oportunidad de creer en el equilibrio. Un niño aún no tiene la madurez para diferenciar sus miedos legítimos de sus predicciones catastrofistas. Para él, si su abuelo o su abuela dicen que todo es malo, es porque debe ser verdad. El resultado es un joven que crece ansioso, desconfiado, paralizado por la idea de que nada compensa el esfuerzo. ¿Cuántas veces has deseado haber escuchado palabras de aliento en lugar de advertencias fatales? ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo a intentarlo? Y ahora, tal vez sin querer, estás ofreciendo a la nueva generación la misma limitación. Cuando sienta la necesidad de alertar a su nieto, pregúntese, ¿estoy mostrando prudencia o estoy propagando el miedo? ¿Estoy contando mi historia con serenidad o estoy descargando mis fantasmas sobre él? La madurez nos exige que aprendamos a distinguir lo que hay que decir de lo que puede transformarse en un silencio respetuoso. Tus temores tienen valor, tus experiencias merecen ser reconocidas, pero trata de presentarlas como reflexiones, no como condenas. Dile que no todas las personas serán justas, pero que vale la pena confiar hasta descubrir quiénes lo merecen. Explícale que el mundo tiene desafíos, pero también está lleno de encuentros que sanan. Enséñale que la prudencia es diferente de la desesperación. Cuando compartes tu miedo con equilibrio, se convierte en una valiosa lección. Cuando lo expresas con amargura, se convierte en una profecía que puede cumplirse solo porque alguien creyó en ella demasiado pronto.
Jung decía que la conciencia es como una luz. Cuando se enciende, lo que parecía amenazador se revela como parte de la vida. Demuéstrales que es posible vivir con atención sin rendirse al terror, que se puede ser realista sin volverse amargado. Y sobre todo, que el valor no nace de la ausencia de miedo, sino de la decisión de no dejar que éste determine cada paso. Porque tus nietos necesitan más tu ejemplo de resiliencia que cualquier predicción sombría. Necesitan sentir que, incluso después de todo lo que ha pasado, todavía cree que la vida vale la pena. A veces, en su afán por demostrar que la vida no es un cuento de hadas, muchos abuelos acaban convirtiendo el salón en un confesionario improvisado. Cuentan historias de peleas amargas, traiciones silenciosas, humillaciones que han permanecido enterradas durante años. Relatan con todo lujo de detalles las decepciones que han tenido en el matrimonio, como si el nieto necesitara saberlo todo para no hacerse ilusiones sobre el amor. Pero según Carl Jung, la psique infantil o adolescente es incapaz de procesar imágenes adultas de sexualidad y conflicto. Lo que usted cree que es solo sinceridad puede convertirse en una carga inmensa. El resultado es casi siempre el mismo: miedo, confusión y una culpa difusa que el niño no sabrá nombrar. Al escuchar que la abuela fue traicionada, que el abuelo gritó, que ambos se hirieron con palabras, el nieto no puede poner todo en perspectiva. Aún no tiene el bagaje emocional para comprender que las personas pueden equivocarse, arrepentirse, reconstruirse. Para él, todo suena como una amenaza, que amar es peligroso, que nadie es de fiar, que el matrimonio es una prisión encubierta. Jung decía que cuando cargamos con nuestros complejos mal resueltos y los entregamos sin filtro a las generaciones siguientes, contaminamos el espacio donde deberían crear sus propios significados. El nieto que crece escuchando detalles dolorosos acaba confundiendo la intimidad con la exposición, y a menudo carga con una vergüenza secreta por conocer secretos que no debería llevar consigo. Esto no significa que debas fingir que todo fue perfecto, pero es esencial reconocer que hay una diferencia entre decir «no siempre fue fácil» y describir minuciosamente las heridas. La primera actitud enseña que toda relación requiere madurez y paciencia. La segunda, a menudo, roba la inocencia e instala el miedo. Cuando sientas ganas de abrir tu corazón, pregúntate, ¿qué quiero transmitir con esta historia? ¿Quiero enseñar algo o solo descargar un dolor que aún me pertenece? Porque el niño no puede ser tu confesor. Necesita referencias seguras, no relatos que diluyan sus cimientos. En lugar de compartir detalles íntimos, concéntrate en transmitir valores. Hable sobre el respeto, sobre la importancia de pedir perdón, sobre el valor de permanecer cuando vale la pena y la dignidad de marcharse cuando es necesario. Demuéstrele que amar no significa soportar humillaciones, sino que todo vínculo verdadero requiere diálogo, paciencia y elección. Su nieto no necesita conocer sus dolores conyugales. Necesita aprender que el amor es una construcción diaria, no una fantasía ya hecha. Necesita comprender que nadie nace sabiendo ser pareja, que todas las relaciones pasan por fases, que es natural enfrentarse a retos. Pero estas lecciones se pueden transmitir sin detalles que hieren, sin confesiones que pesan. Si lo desea, cuéntele también los momentos buenos. Háblele de las veces que se rieron juntos, de los proyectos que construyeron, de las pequeñas reconciliaciones. Cuando un niño se da cuenta de que la vida en pareja es una suma de aciertos y tropiezos, crea una visión realista, pero no amarga. Jung recordaba que lo que no se elabora bien en la conciencia se convierte en sombra, y la sombra, cuando se comparte antes de tiempo, deja huellas. Por eso, elige tus palabras con cuidado, enseña con serenidad. Y recuerde que la mayor lección que puede dar es mostrar que, a pesar de todo, amar sigue siendo uno de los gestos más valientes que existen. Cuando habla constantemente de que envejecer es una maldición, de que su cuerpo ya no sirve y de que nadie respeta a los mayores, tal vez solo esté tratando de desahogar la frustración acumulada de toda una vida. Es natural sentir dolor ante las pérdidas que impone el tiempo, la fuerza que disminuye, los roles sociales que cambian,
la sensación de invisibilidad. Pero Carl Jung decía que cada fase de la existencia tiene su tarea psíquica y que la vejez, contrariamente a lo que muchos creen, puede ser el periodo más fecundo para la individuación, el momento en que finalmente nos convertimos en quienes realmente somos. Sin embargo, cuando este potencial se ve oscurecido por el resentimiento, la vejez se convierte en una narrativa de derrota. Y esta narrativa, repetida en voz alta ante los nietos, siembra semillas de miedo que solo comprenderán muchas décadas después, cuando lleguen al mismo punto de la vida. El niño que te observa con admiración escucha atentamente cada frase. Al oírte decir que envejecer es sinónimo de inutilidad, empieza a asociar el futuro con el sufrimiento inevitable. Al percibir tu desánimo, crea fantasías de que algún día también perderá su dignidad, su relevancia y su propio valor. Jung advertía que lo que llevamos dentro con rencor tiende a proyectarse sobre todo y sobre todos. Al hablar con amargura sobre el paso del tiempo, sin darte cuenta estás contaminando el imaginario juvenil con la creencia de que la existencia solo vale la pena mientras se es joven. Pero eso no es cierto. Y tú mismo, en el fondo, lo sabes. Al fin y al cabo sigues aquí, capaz de reflexionar, de sentir afecto, de crear nuevos recuerdos. Transformar tu discurso no significa fingir alegría donde hay tristeza. Significa reconocer lo que has perdido y, aún así, elegir centrarte en lo que permanece. Significa comprender que la vejez no es solo limitación, sino también libertad. Ya no tienes que demostrar nada a nadie. Ya no tienes que buscar el reconocimiento externo. Por primera vez, puedes mirar hacia adentro y descubrir que hay partes de ti que solo florecen cuando todo a tu alrededor se calma. Si quieres que tus nietos respeten el paso del tiempo, muéstrales que es posible envejecer con dignidad. En lugar de repetir que nada tiene valor, comparte lo que has aprendido. Cuéntales la paciencia que has desarrollado tras tantas decepciones, la gratitud por las cosas sencillas, la serenidad que llega cuando aceptamos que nada es permanente. Háblales del valor de empezar de nuevo a los 60, 70 u 80 años, de cómo ciertos dolores, que parecían insoportables, se convirtieron en profundas lecciones. Cuando un niño ve a su abuelo o a su abuela como alguien que sigue creciendo, incluso en la vejez, aprende a no temer al futuro. Aprende que cada etapa tiene su belleza, su propósito y sus retos. El resentimiento, cuando se expone sin reflexión, se convierte en una herencia emocional, pero la aceptación se convierte en un legado de valentía. Jung decía que la madurez es cuando dejamos de identificarnos solo con la juventud del cuerpo y empezamos a descubrir la juventud del alma. Esa juventud nadie nos la puede quitar. Por eso, antes de hablar mal de la edad, pregúntese, ¿qué estoy enseñando con mi ejemplo? Porque su nieto recordará menos las arrugas de su rostro y mucho más la luz que aún brillaba en sus ojos. Muchas personas mayores sienten que deben preparar a sus nietos para su propia partida. Es comprensible. Después de tantos años, la idea de la finitud se hace más presente y surge un deseo casi urgente de dejarlo todo organizado, incluso las emociones de quienes se quedan. Pero repetir frases como «pronto ya no estaré aquí», «cuando muera me echaréis de menos», o «la aprovechad mientras aún estoy vivo», no enseña a aceptar la vida, sino a temer la pérdida. Carl Jung explicaba que los niños y los adolescentes interpretan la muerte con una literalidad absoluta y un terror silencioso. Cuando escuchan repetidamente que un ser querido se va a ir, sienten una angustia que no pueden elaborar, y a menudo empiezan a cargar con la culpa difusa de no estar valorando lo suficiente a su abuelo o a su abuela. Esa culpa no es pequeña, corroe la espontaneidad e instala una sensación de obligación constante, como si cada visita, cada abrazo, fuera una despedida inevitable. Está claro que hablar de la muerte no debe ser un tabú, pero hay formas saludables de hacerlo. Cuando el tema surge con serenidad, centrándose en el ciclo natural de la vida y en la gratitud por el presente, el niño entiende que la existencia tiene un principio, un desarrollo y un final, y que el amor no desaparece con la ausencia física. El problema comienza cuando la conversación está cargada de dramatismo y resentimiento. En ese caso,
Lo que podría ser una reflexión se convierte en una carga. Frases como «Solo me valoraréis cuando ya no esté aquí» o «Nadie se preocupa por mí, pero llorarán cuando muera» no son solo constataciones, son intentos, a menudo inconscientes, de exigir afecto a través del miedo. Y ningún niño debería aprender que amar significa sentirse en deuda con quien se ama. Si sientes la necesidad de hablar sobre la finitud, intenta hacerlo desde la gratitud. Cuénteles los recuerdos que le traen alegría, los momentos que valieron la pena, lo feliz que se siente por haber conocido a cada uno de sus nietos. Dígales que, incluso cuando se vaya, su amor permanecerá como una presencia silenciosa y bondadosa. Esa es la mayor herencia que puede dejarles, la sensación de que fueron amados y de que amaron, sin exigencias, sin resentimientos, sin condiciones. Jung creía que la conciencia de la muerte debería hacernos más presentes, más atentos al valor del instante, no rehenes de anticipaciones dolorosas. Cuando hablas de la despedida con naturalidad, estás enseñando valentía y aceptación. Cuando la dramatizas, enseñas ansiedad y culpa. Evite las despedidas ensayadas y las promesas de añoranza eterna. Hacen más daño que bien. Confíe en que los vínculos verdaderos no se rompen. Confíe en que todo lo que ha significado para sus nietos seguirá vivo en las pequeñas cosas. En el aroma del café que tomaban juntos, en las historias que les contaba antes de dormir, en el recuerdo de su sonrisa. Sus nietos no tienen por qué temer su ausencia. Necesitan aprender que el amor que compartieron no tiene fin. Por último, hay un hábito sutil, casi siempre practicado con la mejor de las intenciones, pero que deja huellas profundas. Comparar a sus nietos con sus hermanos, primos o incluso con lo que usted mismo era en su juventud. Quizás recuerde frases que ha repetido sin pensar. En mi época yo ya trabajaba. Tu primo se esfuerza más que tú. Esperaba más de tu comportamiento. Si fuera yo, lo habría hecho diferente. Estas comparaciones, que parecen servir de estímulo, casi siempre instalan en los niños y adolescentes un sentimiento de insuficiencia. Carl Jung llamaba a este proceso proyección de la sombra, lo que no aceptamos de nosotros mismos, nuestro sentimiento de fracaso, nuestra rabia por no haber sido reconocidos, nuestras exigencias internas, lo proyectamos en los demás. Es como si inconscientemente buscáramos que alguien de la familia reparara lo que sentimos que nos ha faltado en nuestra propia historia. Pero el niño que escucha estas comparaciones no comprende la complejidad de sus motivos. Solo interioriza un mensaje, que tal y como es no es suficiente, que siempre hay un modelo a imitar, un patrón inalcanzable a seguir. El nieto crece sintiendo que necesita demostrar constantemente su valía, pero por mucho que se esfuerce, nunca será lo suficientemente bueno. Esta herida silenciosa puede acompañar a la persona durante toda su vida. El adulto que un día fue comparado con frecuencia acaba dudando de su propio mérito, desconfiando de los elogios y viviendo con miedo a decepcionar. Todo esto nace a menudo de frases dichas en una comida de domingo, de comentarios sueltos que parecían inofensivos. Tus nietos no han venido al mundo para cumplir las expectativas que tú no pudiste realizar. Tienen sus propios caminos, sus propios ritmos, sus propios sueños. Algunos serán más rápidos, otros más lentos. Algunos amarán lo que tú detestabas, otros rechazarán lo que tú considerabas esencial. Pero todos, sin excepción, necesitan sentir que son aceptados tal y como son. Jung recordaba que el proceso de individuación, el descubrimiento de uno mismo, solo es posible cuando nos liberamos de la sombra de los demás, cuando dejas de proyectar tus exigencias y empiezas a reconocer a tus nietos como individuos únicos. Les estás ofreciendo un regalo muy valioso, el permiso para crecer sin cargar con el peso de la perfección ajena. En lugar de compararlos, trate de observar sus cualidades específicas. El nieto al que no le gustan los deportes tal vez sea sensible y atento a los detalles. El que ahora no tiene interés en estudiar puede tener una inteligencia práctica que florecerá más adelante. Valore la singularidad de cada uno. Y si siente la necesidad de compartir algo sobre su juventud, cuéntelo como una historia, no como una medida de comparación. Cuando tus nietos se dan cuenta de que se les ve, sin juzgarles,
desarrollan autoestima. Cuando se sienten aceptados, encuentran la fuerza para mejorar por voluntad propia, no por miedo a decepcionar, y eso crea una confianza que les acompañará toda la vida. Al final, nadie se hace grande tratando de encajar en el molde de otro. Cada persona necesita encontrar su tamaño real, su tono de voz auténtico, su forma única de caminar. Cuando les ofreces ese espacio, les estás diciendo, sin palabras, que tienen derecho a ser quienes son, y no hay herencia más valiosa que esa. Hemos llegado al final de este recorrido. Quizá al escuchar todo lo que se ha dicho, estés pensando que esto significa que debemos callarnos para siempre, que la única forma de proteger a nuestros nietos es ocultar quiénes somos, borrar nuestras historias, sofocar cualquier recuerdo que traiga dolor. Pero no es eso. Carl Jung enseñaba que hay dos tipos de silencio: el silencio destructivo, que nace de la vergüenza y la negación, y el silencio consciente, que surge del amor maduro. El silencio destructivo es aquel que oculta verdades importantes, que ahoga sentimientos necesarios, que crea secretos pesados y por eso mismo perjudica a quienes vienen después. Es el silencio que genera confusión, que deja al niño imaginando cosas peores que la realidad, que alimenta fantasmas sin nombre. Ese silencio no cura nada, solo prolonga el dolor, pero el silencio consciente es otra cosa. Es fruto del discernimiento y la compasión. Es la decisión de no decir lo que la otra persona aún no tiene la madurez para escuchar. Es elegir proteger la inocencia, sin distorsionar la verdad. Es confiar en que cada ser humano tiene el derecho y la necesidad de hacer sus propios descubrimientos a su propio ritmo, sin cargar con pesos que no pertenecen a su historia. Cuando optas por este silencio, no estás siendo cobarde, estás siendo generoso. Estás demostrando que sabes diferenciar entre lo que es desahogarse y lo que es enseñar. Que comprendes la responsabilidad que hay en las palabras que le damos a una mente en formación. Y eso, más que cualquier discurso bonito, es una forma profunda de amor. Puedes ser un faro de experiencia, alguien que ilumina el camino con sus ejemplos y sus valores. Pero también debes ser guardián de la inocencia, aquel que protege el espacio interior donde nacen la confianza, la curiosidad y la esperanza. Tu nieto tiene derecho a su propio destino, sin que las heridas de sus antepasados determinen cada paso que dará. Cuando aprendas a elegir qué contar y qué cultivar en silencio, te darás cuenta de que el amor verdadero no es ansioso, no fuerza, no exige, no invade. El amor verdadero es paciente y respeta el tiempo del otro. Sabe que la vida tiene sus propias formas de enseñar todo lo que hay que aprender. Y tal vez te sorprenda descubrir que las lecciones más importantes no son las que se dicen en voz alta, son las que se revelan en la forma en que miras, en cómo escuchas, en cómo permaneces presente, incluso sin hablar. A menudo es en el espacio entre las palabras donde nace la confianza. Que tus gestos, tus ejemplos y tu presencia sean el mayor legado que dejes. Que tus nietos puedan recordar no solo lo que les contaste, sino sobre todo cómo les hiciste sentir, respetados, amados y libres para ser quienes son. Y que, cuando falten las palabras, porque siempre llega un momento en que ya no bastan, tu silencio sea un testimonio. El testimonio de que la madurez no es solo saber qué decir, sino también saber qué callar, porque al fin y al cabo, es ese silencio consciente el que se convierte en refugio. Y para quienes vienen después de nosotros, no hay regalo más valioso que ese. Si esta reflexión te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.